Hola, bienvenidos a nuestra primera jornada de capacitación en terapias vibracionales por Internet. Espero que esta sea la primera de muchas más. Vamos a comenzar este ciclo trabajando los miedos del alma. Vamos a profundizar fobias, pánicos y relaciones de pareja. Para este ciclo se encuentran trabajando hoy con nosotros el licenciado Raúl Pérez y la licenciada Dorana Carrera Ortiz. Nos disponemos a escuchar a nuestros profesionales, al mismo tiempo ustedes podrán bajarse en PDF los apuntes de estas conferencias y solicitar su certificación. Muchísimas gracias. Hola, yo soy el licenciado Raúl Pérez y estoy aquí para brindarles la primera parte de este curso de fobias, ataques de pánico y algunos trastornos de ansiedad, como hoy en la actualidad están encuadrados este tipo de problemáticas, que son de frecuente consulta en nuestra práctica cotidiana. Las fobias son en realidad miedos a situaciones o a determinados objetos que nos paralizan o nos inhiben, y muchas personas no pueden realizar tal o cual actividad precisamente por el miedo fóbico. La conducta habitual de la persona fóbica es la evitación. Algunas fobias no llegan a tener tanta intensidad y aunque la persona tenga una dificultad para realizar tal o cual tarea, finalmente la hace, pero con mucho esfuerzo y con mucho sacrificio. Pero la fobia tiene un mecanismo en que se va como multiplicando interiormente, se va extendiendo su campo de acción y llega un momento que puede bloquear y paralizar una gran parte de la actividad del sujeto. Existen infinitas fobias y es más, en la terminología psiquiátrica hay un nombre diferente para cada tipo de fobia, algunos que son realmente rarísimos. Es muy conocida la agorafobia, que es el temor a los espacios abiertos, en el cual la persona teme no poder escapar de esa situación si lo necesitara. Opuesta a la agorafobia tenemos la claustrofobia, que es el temor a los espacios cerrados, el miedo a no poder salir de un lugar, a no controlar la situación, por ejemplo, en un ascensor, en un avión, en un medio de transporte. Algunos claustrofóbicos no tienen problema en viajar en auto siempre y cuando ellos manejen el auto, porque si quisieran escapar pueden detener el auto y salir, pero se sentirían muy incómodos si es otra la persona que maneja o es otra la persona que tiene el control de la situación. Así la moderna psiquiatría, regida por unos manuales que están de moda en el ámbito psiquiátrico y psicológico, que son la clasificación internacional de enfermedades que hace la Organización Mundial de la Salud y el manual diagnóstico y estadístico de las enfermedades mentales que hace la Asociación Psiquiátrica Americana, clasifican, actualizan este tipo de trastornos y cada tanto hacen una reedición de estos manuales, agregando algún aditamento o alguna nueva clasificación a las patologías de tipo mental. En el caso de las fobias, el Manual Diagnóstico y Estadístico de las Enfermedades Mentales, que ya va en su edición número 5, recientemente aparecida en mayo de este año 2013, figuran, por ejemplo, trastornos como la fobia a la falta de elementos tecnológicos, que tiene un nombre específico que en este momento no recuerdo, pero sería, por ejemplo, algo muy nuevo. Siempre se estudia si esto se lo puede considerar una fobia, y cuando hay un consenso determinado entre un grupo de profesionales, tenemos, por ejemplo, esta fobia que tiene que ver con la persona que se angustia si se olvidó el celular o si no está conectado a internet por X motivo, que se le cortó la comunicación. Hay personas que cuando elementos de la tecnología le faltan, se desesperan. Obviamente es una fobia de tiempos modernos, no relacionada con el contexto cultural. Esto no existía hace 50 años, ni siquiera hace 15 años. Pero esta es una de las características. El ser humano va modificando su conducta
y aparecen a veces patologías, algunas nuevas y otras que son las mismas de siempre, que han cambiado de nombre. Por ejemplo, siempre existieron en psiquiatría las fobias, pero la clasificación moderna las define como fobias específicas a todas aquellas que podemos ponerle nombre y apellido. Le tengo fobia a los animales, por ejemplo, a las cucarachas, a las ratas, a los perros, a cosas concretas, a cosas que yo puedo ver, que puedo percibir con mis 5 sentidos, o a determinadas situaciones, como dijimos, la agorafobia, no poder estar en un espacio abierto, a la claustrofobia, temor al encierro. Y hay otra gran división en las fobias, que son la fobia social, o llamada, ya se le cambió el nombre a la fobia social, hoy se llama trastorno de ansiedad social, que sería un grado de timidez, pero tan exagerado, tan profundo, que es justamente la diferencia con la timidez común, en el cual una persona tímida, si bien tiene dificultades para la comunicación, puede superarlo con un poco de esfuerzo y, por ejemplo, integrarse a un grupo. La persona con trastorno de ansiedad social está muy pendiente de la mirada del otro, se inhibe fácilmente, teme que los demás van a descubrir en su interior algún secreto vergonzante y apela a muchísimas conductas, por ejemplo, a broncearse exageradamente para disimular que se pone colorado en determinadas situaciones que lo incomodan. Pero pueden llegar a evitar el contacto. Por ejemplo, si esto ocurre en mucha gente joven, que es bastante frecuente, que termina el colegio secundario, puede ocurrir que no puedan concurrir a la universidad porque es tan grande la diversidad de gente, tan grande los grupos que se forman en la universidad, que no se sentirían cómodos en un aula con muchas personas. Y algunas personas ni siquiera se sienten cómodas en una reunión con pocas personas. A lo sumo, estas personas con ansiedad social se mantienen en círculos absolutamente conocidos, pero puede llegar la inhibición a ser tan grande que a veces no salgan de su casa, lo cual genera una situación de aislamiento muy profundo y otras consecuencias que se van ir viendo con el correr del tiempo, porque si una persona se desconecta por completo del mundo, casi con seguridad va a sufrir un trastorno depresivo a la corta o a la larga, que es la resultante de no tener comunicación ni afectiva ni social. La fobia social es tratable como todas las fobias, y sobre todo utilizando herramientas tan cómodas para trabajar y tan adaptables a cada persona con su particular modo de ser, como las esencias florales. El problema es que el fóbico es tan evitativo que a veces no quiere ni hablar de sus fobias ni hablar de sus miedos. Hay otra cuestión que puntualizar. En las fobias, el verdadero miedo no es el que el paciente menciona. O sea, no pasa solamente por decir, bueno, tengo miedo a salir a la calle, tengo miedo a no poder escapar de un lugar si me siento incómodo, por ejemplo, en medio de una multitud. El agorafóbico no soportaría caminar por una calle concurrida como la calle Florida, que la gente le pasa muy cerca uno al lado del otro. Necesitan tener como una especie de espacio personal de seguridad. A partir de ahí ya vamos vislumbrando que hay otros bloqueos en la persona agorafóbica, que es el contacto con el otro. Son personas que a lo mejor no pueden abrazar, no pueden acariciar. A veces lo desean, porque la caricia y el abrazo son estímulos absolutamente naturales, basta con ver a los niños cómo buscan ese contacto corporal. Sin embargo, algunas personas, por determinadas situaciones que habrá que encontrar en la historia de cada uno, vivencian el acercamiento afectivo y corporal como algo peligroso, como algo incómodo, como algo que hasta los puede paralizar. Hay quien se pone duro y hay quien directamente evita todo tipo de contacto, incluso con seres cercanos, porque una cosa es abrazar o tener contacto físico con desconocidos, pero las personas que tienen este tipo de bloqueo pueden llegar a no
a no poder permitir el abrazo, por ejemplo, de su madre, de sus hermanos, de sus hijos. Acá es una fobia que tiene que ver, como siempre, con el aspecto comunicativo, pero fíjense que hay además todo otro lenguaje no verbal que está implícito y está en juego. El verdadero temor en la fobia no es a veces, hemos dicho, aquello que el paciente menciona, sino que tiene relación con otras situaciones que lo han perturbado, y este miedo que el paciente vehiculiza en una situación o en un objeto determinado le sirve para protegerse de ese otro objeto temido con el cual quizá convive y que no podría vivir en estado de angustia permanente, porque toda situación fóbica produce un estado de angustia intenso que es bastante difícil de tolerar. Entonces, el inconsciente humano dispone de los llamados mecanismos de defensa de la personalidad que hacen que el temor original se desplace a otro temor con el cual yo no me tengo que enfrentar permanentemente, salvo en contadas situaciones. De este modo puedo convivir con ese objeto temido que a lo mejor está en mi propia casa. Voy a contar un caso muy conocido en el psicoanálisis, que es un caso que trató Sigmund Freud, de la fobia de un niño de 5 años, llamado Juanito. Juanito le tenía miedo a los caballos. En esa época, piensen que en un caso de Freud, que es del siglo pasado, era común en las calles de Viena que haya caballos, ya sea por los carruajes, porque era un medio habitual de transporte. Entonces era habitual salir a la calle y cruzarse con algún caballo, que a Juanito lo paralizaba y le daba mucho temor. Entonces, a raíz de esta investigación, Freud va descubriendo los mecanismos ocultos tras la fobia. En realidad, el caballo, como tal, enmascaraba un miedo que Juanito tenía a su propio padre. Un hombre con ciertos rasgos de autoridad que generaba temor en él, y que es muy difícil convivir con un estado de temor con una figura que está permanentemente en mi casa. A veces no tiene por qué ser el padre una figura totalmente amenazante. El sujeto, el paciente, puede percibirlo como amenazante. De hecho, fíjense ustedes que hay miedos, por ejemplo, a ciertos animales, como las cucarachas, que no revisten ningún tipo de peligro real. O sea, el miedo en la fobia es desproporcionado al estímulo. Cualquier persona podría pisar una cucaracha y matarla. Sin embargo, la persona que tiene miedo a las cucarachas es probable que huya. Quiere decir, no ese es el miedo real. La terapia clásica psicológica decía hay que unir el miedo fóbico con el miedo real y resignificar ese miedo. Juanito entonces, para tolerar la angustia que le provocaba el impacto de su figura paterna, desplazaba este temor a los caballos, con los cuales se iba a encontrar algunas veces cuando saliera a la calle, pero que no tenía que convivir con ellos. El problema es que la fobia tiene unos mecanismos que se llaman de defensa, que son la condensación y el desplazamiento. En la condensación, el objeto fóbico, en este caso de Juanito el caballo, reúne algunas características que el inconsciente de Juanito le atribuía a su papá, condensadas en el caballo y posteriormente desplazadas al caballo como objeto. O sea, el objeto fóbico tampoco es casual, no es producto del azar, es producto de un proceso absolutamente inconsciente para el paciente, porque si Juanito se diera cuenta que el caballo representaba al padre, no le sirve como mecanismo evitativo el miedo al caballo. Ahora, la fobia, como dijimos, va creciendo como una especie de bola de nieve. Juanito después tenía problemas no solo con los caballos. El solo escuchar el ruido de los cascos del caballo contra la calle, aunque no los viera, ya le hacía pensar en el caballo y por lo tanto le gatillaba el miedo. El pasar cerca de los establos donde se guardaban a los caballos también le generaba temor. El sentir el olor a pasto que comen los caballos también. O sea, la fobia se va contaminando. Por eso la solución es tratarla.
y las esencias florales son excelentes para tratar todos los tipos de fobia, porque además se adaptan a las necesidades del paciente. Pero hay un elemento más que yo quiero agregar, porque a menudo vemos que aunque hay muchos remedios para el miedo en los distintos sistemas florales, dar solamente los remedios del miedo y algunos otros anexos, porque a veces se gatillan otras emociones paralelamente, como la ansiedad, como la inquietud, los pensamientos de tipo obsesivo, no puedo parar de pensar en aquello que me da miedo. A menudo, dando estos remedios, a veces las fobias tampoco se curan. ¿Y por qué? ¿Cuál es el motivo? Pareciera entonces que todo esto que decimos de los remedios florales fuese falso, que en realidad no alcanzan para sostener los mecanismos fóbicos. Y en realidad ocurre que muchas veces las fobias están al servicio de otro tema mucho mayor y me protegen, como en el caso de Juanito, de una situación en realidad de tipo afectivo. O sea, no había ningún peligro real con los caballos. Uno puede pensar, bueno, a lo mejor un día andando por la calle un caballo lo pudo haber lastimado, le pudo haber provocado un incidente. Es una posibilidad, pero en general no es la causa de la mayoría de las fobias. La mayoría de las fobias tiene que ver generalmente con otro tipo de conflicto en el área afectivo-emocional que no fue resuelto o que la persona le angustia mucho tener que afrontar, que es ineludible afrontar, porque las situaciones de la vida no se colocan frente a mí para que yo mire para otro lado. Me guste o no me guste, las tengo que afrontar. Y el ser humano muchas veces, por esta cuestión evitativa o por esto de negar las situaciones, trata de hacer de cuenta como que no pasa nada. Por eso los síntomas se establecen en el paciente. Una definición de síntoma muy conocida es que es el retorno de lo reprimido. O sea, que yo puedo bloquear un conflicto que no quiero afrontar y eso a mi inconsciente no le interesa demasiado. Me lo va a volver a poner delante mío de otra manera, con lo cual va a ser ineludible que lo tenga que afrontar. ¿Y qué es lo que el fóbico no hace? El fóbico cree que puede huir eternamente y esto no es posible. Por eso, de no tratarse, los miedos aumentan. Y es más, se desplazan a otros temores. Ahora, no es que esto no pueda tratarse, es que hay que tomar el toro por las astas, como se dice generalmente. Yo he observado en más de 22 años de trabajo con las esencias florales que en todos los trastornos de ansiedad que hay de mayor y de menor grado, hoy está muy de moda el famoso ataque de pánico, que existió toda la vida. Lo que pasa es que antes no se llamaba ataque de pánico, antes se la llamaba crisis de angustia. Precisamente cuando la crisis de angustia es intensa, resulta mucho más difícil de tolerar que la angustia cotidiana. A eso hoy se le llama espectacularmente ataque de pánico, que en realidad como síntoma es absolutamente simple. El problema con el ataque de pánico es que la mayoría de la gente lo confunde con un infarto y entonces teme morir. Llaman a la emergencia médica, se le hacen estudios y se comprueba que su corazón está bien, que si bien tiene palpitaciones, porque los síntomas del ataque de pánico son reales, lo que no es real es el significado de creer que es un infarto, que es un problema coronario o algún otro tipo de problema cardiovascular. Se hacen estudios, se hacen electrocardiogramas, pero el problema es que la persona fijada al ataque de pánico, cada vez que se le repite un ataque de pánico, porque precisamente no enfrenta la situación que debe enfrentar, concurre nuevamente al cardiólogo. Y es como buscar en el terreno equivocado. O sea, una vez descartada toda situación física concreta, evidentemente hay que centrarse en la vida emocional. Hay otro tipo de trastorno de ansiedad que confunde un poco, que se llama trastorno de ansiedad debido a enfermedad médica. Pero en este caso a la persona se le ha diagnosticado, vamos a volver al ejemplo, una afección cardíaca que a lo mejor no es grave, pero a partir de ese conocimiento de que hay algo que no funciona bien en su organismo, esta persona empieza a tener un temor excesivo por su propia salud, pero está fundado en un elemento de la vida real, porque el estudio salió mal. En los ataques de pánico, la situación orgánica del paciente es normal.
y se instalan muchas veces en esta situación del miedo a morir. De esta manera no se enfrenta a la situación que siempre, porque yo cuando empecé a observar esto hace ya varios años, me cuestionaba si yo podía decir que siempre era una situación de dependencia emocional, de conflicto afectivo, a menudo familiar, a menudo de pareja y a menudo de maduración. Hay personas que tienen ataques de pánico porque les cuesta afrontar las situaciones básicas de la vida. Y esto, en una entrevista bien hecha, yo te puedo asegurar que a los 2 minutos lo encuentro. No necesito una búsqueda ardua ni exhaustiva. A mí cuando me hablan de ataque de pánico, le digo, mira, yo conozco bien los síntomas del ataque de pánico. Lo que te voy a pedir es que vos me digas qué situación intolerable hay en tu vida que vos no querés afrontar. Cuando esa situación se puede explicitar, ahí tenemos la explicación de por qué aparece el ataque de pánico. Sin ir más lejos, anoche recibí una consulta de una paciente que yo atiendo habitualmente, que vive en la ciudad de Córdoba y que hacemos sesiones terapéuticas por Skype, y que está teniendo una especie, no sé si catalogarlo como ataque de pánico, ella lo definió, pero muchas personas definen erróneamente el ataque de pánico cuando tienen un poco de ansiedad, porque hay, como dijimos, distintos grados de ansiedad. El ataque de pánico es un ataque de ansiedad intenso y se diferencia mucho de lo que sería la ansiedad generalizada, que forma parte del gran grupo. Hay como 14 trastornos de ansiedad diferentes, entre los cuales están las fobias y todo lo que hemos descrito hasta ahora. Y ella en realidad tiene problemas con un cliente. Ella está muy agobiada, es muy autoexigente en su profesión, es una contadora pública, y le teme afrontar la situación con sus clientes, que son absolutamente negligentes. No se puede trabajar bien en esa empresa porque la verdad que no se hacen las cosas bien, y entonces si no se le entrega la documentación y después se le exige, todo esto es una especie de bola de nieve que no se detiene más, y a ella le falta la autoridad para enfrentar a este hombre. Pero hay otro tema más. Ella lo toma como si fuera un ataque personal hacia su persona. En realidad eso muchas veces es una manipulación, pero ella siente como que no es aprobada, como que es rechazada, no como profesional, sino directamente como persona. O sea, se siente dejada de lado, se siente excluida, a pesar de que este cliente no tiene ningún vínculo afectivo ni es su familia, pero justamente este es el tema de fondo en muchísimos ataques de pánico. Mi vivencia de desprotección, sensación de que nadie me quiere, de que alguien me tiene que proteger. Y cuando los medios que yo dispongo para pedir esto fracasan en el mundo de la vida cotidiana, el pánico o estos temores intensos aparecen como una vía extraordinaria para reasegurarme ese cariño y esa protección de la cual necesito. Ahora fíjate bien, en los niños esto es muy visto con las famosas pesadillas de los niños a los 3 o 4 años, pero el niño necesita reasegurarse ese objeto de amor que es la madre, y por lo tanto es esperable alguna de estas conductas en los niños muy pequeños. Pero el adulto no es un niño de 3 o 4 años. El adulto no necesita que nadie le dé una palmada en el hombro. Tiene que hacerse cargo del protagonismo de su vida, cosa que es perfectamente posible, pero es lo que muchas veces el fóbico no asume. A veces se instala esto ante la pérdida de un objeto amado, ya sea una pareja o ya sea un familiar, un ser querido. Por ejemplo, yo he visto en mujeres adultas hacer ataques de pánico ante la muerte del padre. En realidad lo que están evidenciando es una desprotección porque ya papá no está conmigo. Pero en realidad cuando yo tengo 40 o 50 años, la verdad que no necesito de mi padre que me proteja, estando vivo o estando muerto. Por supuesto que nadie me tiene que proteger más que yo mismo. Y por lo tanto se produce una regresión, una reacción infantil ante el estímulo. Eso es lo que aparece siempre detrás de las fobias y de los ataques de pánico. Yo lo he observado invariablemente a tal punto que en este curso que damos a distancia tengo una parte del desarrollo
un artículo que yo escribí en el año 2003 y que ha sido bastante difundido en círculos de terapia floral. Está publicado en inglés en la página de la FES, de la Flower Essence Society de California. Está publicado en varios sitios que se dedican a la terapia floral, está publicado en la red floral, y he recibido comentarios de muchas partes del mundo sobre este enfoque que yo observo que se le escapa a la mayoría de los terapeutas que trabajan con fobia. Tratar el miedo por el miedo mismo no tiene sentido, porque atrás del miedo siempre hay una fuerte demanda emocional que, si no se trata, finalmente el otro tema tampoco se va a poder resolver. Esto lo detallo ampliamente en el trabajo escrito, por lo tanto no voy a extenderme acá. En definitiva, cuando vamos a abordar el tratamiento con esencias florales de fobias, de ataques de pánico o de trastornos de ansiedad social, el procedimiento es el mismo que si abordáramos cualquier otra problemática del paciente. Debemos conocer la historia del paciente mínimamente, las circunstancias actuales que rodean su vida, y por medio de esa información obtenida a través de la entrevista vamos a encontrar los remedios específicos que se adaptan a cada situación, tomando en cuenta que toda receta debe tener, por lógica, un cierto equilibrio. Esto es, debe cubrir todos los aspectos que se manifiestan en la perturbación del paciente. Si yo me apunto solamente al miedo y no apunto a los pensamientos de preocupación, o no apunto al mecanismo de ansiedad anticipatoria, podemos decir que de alguna manera se me está escapando algún detalle. Pero siempre la historia clínica exhaustiva y comprender la situación que atraviesa el paciente, y entonces, independientemente si es un trastorno de ansiedad, así fuese un síntoma físico que el paciente presenta. Muchas veces a mí me consultan alumnos y dicen, ¿qué podemos dar en tal enfermedad física? Y la respuesta siempre va a surgir después de la entrevista. Hasta que no conozcamos al paciente, hasta que no sepamos sus características, las situaciones que ha atravesado y la forma en que él las vive, porque todo el mundo no vive las situaciones del mismo modo. Tenemos que considerar además que las personas temerosas, muchas de ellas tienen una predisposición, quizás genética, a ser sensibles a los temores, así como hay otras personas que tienen una mayor predisposición a hacer cuadros depresivos. Esto, que la medicina homeopática lo toma muy en cuenta en lo que se llama el terreno miasmático, es la predisposición que todos tenemos tanto a afecciones físicas como a afecciones emocionales. Después hay otros elementos del medio ambiente a los que a menudo se los cree los únicos responsables de la situación, que son los elementos desencadenantes. Los elementos desencadenantes simplemente precipitan una situación, pero cada individuo responde con sus rasgos estructurales de personalidad. Y eso vino con el individuo. La combinación de la personalidad más la situación del medio es lo que luego va a precipitar determinado cuadro clínico. Entonces los invitamos a profundizar este aspecto que, como les dije, es de amplísima consulta en la vida cotidiana, y esperamos haberles aportado una mirada un poquito diferente sobre cómo enfocar este aspecto del diagnóstico y no pensar solo en el miedo, sino en el contexto global del paciente, como se debe hacer en todo tratamiento floral. Muchas gracias y hasta cualquier momento.